Bueno, gracias por la presentación. Ya Cristian me presentó. Mi nombre es Damián Simbeni. Yo trabajo en la firma Damianich. Damianich es una empresa que se dedica a hacer sistemas integrales contra incendio, tanto el diseño, el montaje y el mantenimiento. Nos dedicamos exclusivamente a sistemas de incendio. La empresa tiene 75 años en el país. Comenzó hace 2 generaciones atrás con Milan Damianich, el primer dueño. Después fue Néstor y ahora está la tercera generación. Yo particularmente trabajo en la empresa desde hace 20 años, inicié como dibujante, como proyectista, bueno, estuve en obras, fui supervisor de obras, fui coordinador de proyectos, fui gerente de ingeniería, actualmente ocupo el puesto de gerente general. Y bueno, en esta ocasión me contactó la gente de Calcic, tengo muy buena relación con Cristian, con Arturo, con quien hablo seguido. La idea de hoy es que ustedes se lleven un pantallazo de lo que son los sistemas de bombeo, enfocado un poquito a lo que es la norma NFPA 20. Eh, Claramente no es un curso muy incisivo ni de mucho nivel teórico por el tiempo con el que se cuenta. La idea es que tengan un pantallazo general del diseño de los sistemas y voy a hablar un poquito del mantenimiento. Y después vamos a contestar algunas preguntas. Eso lo vamos a ir manejando con Cristian. Bueno, voy arrancando la presentación. Cristian, decime si no se escucha bien o si se corta el sonido, por favor. Lo que les decía, vamos a hablar un poquito de lo que es NFPA 20. La NFPA son códigos americanos que se usan en todo el mundo y son normas de consulta y de diseño de sistemas contra incendio. En este caso la 20 es la que habla de los equipos de bombeo y el montaje y la sala de bomba de los equipos. Un poquito el resumen de cómo armé la capacitación para el día de hoy. La idea es dividirlo en 5 tópicos: requerimientos de NFPA, donde voy a hablar un poquito de qué se encuentra en una sala de bomba a nivel piping, las cañerías, cómo se disponen, qué elementos cuenta una sala de bomba y algunas cosas particulares de cómo se diseñan. Después, particularmente en bombas diésel, que para bombas de grandes caudales es lo que más se usa en el país. Ahí habla un poquito de, bueno, el tanque de combustible, el tanque cisterna, las bombas. Después una sección que es la norma dice en cuanto a, en la experiencia uno va escuchando cosas que la gente dice, la norma dice tal, la norma dice tal, a veces sin tener mucho conocimiento de dónde sale. Bueno, ahí hay algunos jueguitos de verdadero o falso para ir viendo que a veces la norma dice algunas cosas y a veces no tanto. Un pequeño capítulo de errores de diseño y montaje, más que nada es en la experiencia nuestra, de nuestros técnicos de mantenimiento, son fotos de instalaciones que mantenemos o que recorremos, donde hay algunos errores de montaje de los que vimos previamente. Y después hago una pequeña comparativa entre bombas eléctricas y diésel. Al final, y como una capacitación aparte, sumé algunos slides de NFPA 25, para que se lleven. La NFPA 25, perdón, es la norma de mantenimiento de sistemas hidráulicos y tiene el capítulo de bomba. Es toda una norma de por sí, no es la idea que se vayan con un gran conocimiento de mantenimiento, pero que por lo menos tengan una idea de qué pruebas hay que hacerle a los equipos de bombeo, particularmente a la motobomba, y con qué periodicidad. Muy bien, arrancamos vamos a nombrar los tipos de bomba que hay. Los que tengan experiencia en el campo las habrán visto, las conocen. Las primeras son bombas back pull out o back end, como lo llama la NFPA. Son bombas en donde la succión está en la brida frontal y la impulsión está en la parte superior. El segundo caso son las bombas de carcasa partida horizontalmente y el tercer caso son las bombas de turbina vertical. Vamos a ver un breve repaso de cada una. Las back pull out, la ventaja que tienen, son fáciles de montar y la sala de bomba es más chica que una de carcasa partida. ¿Por qué? Porque no tengo limitantes de accesorios en la succión, después vamos a ver que la de carcasa partida lo tienen, y con la disposición de
tomar el agua de frente y hacer la impulsión para arriba, quedan muchos elementos en la montante y se logran sala de bombas más chicas. Otra cosa que no menciona acá, que suelen ser en caudales chicos más económicas comparadas que una de carcasa partida. La desventaja que tiene es esto, bajo rendimiento hidráulico. Por eso digo, en caudales bajos suele ser más económica, a medida que son caudales más grandes suele ser más costosa y después directamente no hay, para grandes caudales, no hay de estas bombas. Aplicaciones, sistemas de poco caudal. Bueno, las de carcasa partida horizontal, las más normales de incendios para caudales relativamente grandes, ¿no? De 200, 250 metros cúbicos para arriba, tanto eléctrica como diésel. Ventajas, excelente rendimiento hidráulico y toda la gama de caudales. Se pueden usar para caudales chicos, son un poco más costosas, se utilizan mucho para grandes caudales, vienen en todos los caudales. Desventaja, mayor espacio de montaje, después vamos a ver algunos layouts y lo explico un poquito más. Aplicaciones, cualquier sistema. Y finalmente las bombas de turbina vertical, quizás estas no son tan comunes de ver, estas son cuando se tiene que tomar desde una laguna, un río o un tanque enterrado. Generalmente hay lugares donde muchas veces por un tema de espacio se decide hacer una cisterna enterrada. Bueno, yo después voy a explicar más adelante, las bombas de incendio tienen que tener una succión positiva, entonces en ese caso yo no puedo poner una bomba centrífuga sobre el tanque. O pongo la bomba abajo, a nivel del tanque, o puedo colocar una de estas bombas en donde la bomba está acá abajo, esto que lo estoy marcando yo son las distintas etapas, es una bomba centrífuga multietapa, y el motor que la impulsa está arriba. Ventajas, bueno, también tiene un buen rendimiento hidráulico, no tiene cañería de succión porque es la propia columna. Desventaja, 20-30% más costosa. Altura suficiente de techo se refiere a que la columna se desarma entera y tiene que salir toda para arriba, con lo cual si tengo un tanque de 3-4 metros de profundidad, tengo que tener o un techo de 3-4 metros o un techo con una abertura para, con una grúa o una media elevación, poder sacar el equipo de bombeo para algún mantenimiento. Y esto que dice el sistema de captación es crítico, se refiere a que, bueno, hay que hacer un sumidero, tiene un dimensionamiento muy especial, es una obra civil bastante específica. No es que sea muy compleja, pero tiene que tener una instalación correcta. Aplicaciones, como ya mencioné, lagunas, ríos y tanques enterrados. Bueno, esa fue la primera parte de introducción a las bombas. Vamos a ver un poquito los requerimientos generales de la NFPA 20. Este es un dibujo de una sala de bomba, una vista. Acá pueden observar el equipo de bombeo. Esto es una motobomba, me doy cuenta porque tiene un caño de escape. Esto es un sistema de rociadores. Acá pueden observar el tanque de combustible, la válvula de succión, una válvula libre de presión, la salida hacia el manifold de prueba y la impulsión de la cañería. Ahora vamos a ver elemento por elemento. Bueno, algunos puntos que menciona la NFPA, obviamente evitar interrupciones del servicio. Para los que trabajan en empresas multinacionales o con ciertos protocolos de incendio, petroleras, bueno, ya saben que antes de parar la red de incendio hay que avisar, muchas veces hay que avisar a un cuartel de bomberos o a la brigada interna, o hacer un protocolo, o avisar a la compañía de seguros. O sea, es un sistema que no se puede habilitar y deshabilitar livianamente, digamos. La recomendación de la NFPA es que la sala de bomba esté 15 metros alejada del riesgo. Solo para incendio, ¿esto qué significa? La recomendación es que no comparta la sala de bomba de incendio el lugar con otras bombas o con otro equipo. Y si es así, que tenga algún cerramiento. Esto lo nombra varias veces la norma. Es más que nada por un tema de que nadie tenga acceso a tocar los equipos. No es porque sea un equipamiento crítico ni peligroso, sino para que esté resguardada, porque bueno, cualquiera puede pasar, tocar el tablero de control y sacar la bomba de servicio. La temperatura de la sala, sobre todo en lo que es motobombas, tiene que ser superior a los 4 grados. Y en el caso de las diésel, la sala civil debe tener una construcción que permita el ingreso de aire, porque el motor consume aire para la combustión, y en este caso
hay que cuidar la temperatura máxima de la sala que esté debajo de los 49 grados. Esto más que nada es por un tema de rendimiento del motor de combustión. Sobre esa temperatura empieza a perder sensiblemente potencia y capacidad de bombear. Bueno, el tanque de combustible es lo que señala la flechita acá arriba, si lo pueden ver. No es mandatorio, no es obligatorio, es una consulta muy frecuente, pero es recomendación de la norma que esté dentro de la sala, por lo mismo, para evitar vandalismos, que alguien pueda sacar gasoil para otro uso, que alguien pueda cortar la válvula de administración de combustible, y por un tema de condensación también de vapores, ¿no? Por las bajas temperaturas. Obligatorio, lo que está marcando acá es el sistema de rociadores, o sea, si la sala de bomba está equipada con una motobomba, sí o sí tiene que tener un sistema de rociadores. Bueno, diseño de la cañería de succión, fíjense que esta es la parte de la sala donde solamente se está viendo la cañería de succión, esta es la bomba en sí, atrás está el motor, y todo esto que yo menciono es la cañería de succión. De acá el agua viene del tanque y de acá se va hacia la red. Esto es muy importante en cuanto al diseño. Las bombas no tienen que tener una succión positiva, no pueden estar chupando algo a desnivel. Y la pérdida de carga total en la sala de bomba para tanques a nivel es 3 PSI negativo. Esto se coloca en la succión, en la brida, viene un manovacuómetro, el cual cuando uno hace el testeo, la pérdida de carga no tiene que ser superior a 3 PSI. Y algo muy importante que muchas veces no se tiene en cuenta, y lo dice la norma específicamente, este cálculo de menos 3 PSI es al 150% del caudal. Es decir, si yo tengo una bomba de 200 metros cúbicos hora, yo tengo que tener una pérdida de carga máxima de 3 PSI en la succión a 300 metros cúbicos hora. Después vamos a ver las curvas y por qué ese 50% más, que no es caprichoso, son tres puntos característicos de las curvas de incendio. Pero eso es muy importante porque muchas veces se hace el diseño de la cañería de succión y se lo justifica o con el caudal nominal de la bomba o con el caudal del siniestro máximo de la planta. Y en realidad se debe calcular con el 150% del caudal. La válvula de succión, de corte, en caso que yo tenga algún tema en el tanque y quiera sacar de servicio la bomba y no tener que vaciar toda la cisterna. Esta válvula particularmente, la norma pide que sea una válvula exclusa de vástago ascendente. Es una pregunta frecuente, si es obligatorio, lo marca la norma, o probablemente otra válvula también funcionaría. Entiendo que estas válvulas, la ventaja que tienen es la seguridad de estar abierta, y el vástago ascendente lo que hace es que yo a simple vista pueda ver si la válvula está abierta o cerrada. Esto es un tema también importante. En la succión, muchas veces, el diámetro con el que viene el equipo de bombeo no es el diámetro de cañería que necesitamos, con lo cual hay que poner una reducción. En este caso sería una ampliación, si uno lo ve de la bomba hacia la cañería. Esta reducción tiene que ser excéntrica y tiene que estar como está en el dibujo, con la pancita para abajo. Esto es para evitar que ingresen burbujas de aire o que se mantengan burbujas de aire en esa parte de la succión. Y la bomba debe contar con una purga automática de aire. Y el punto 411 lo que marca es una válvula de recirculación, después la voy a explicar un poquito. Esto es en caso que la bomba quede prendida. Las bombas centrífugas pueden trabajar a caudal cero sin ningún problema. El único tema es que si está mucho tiempo trabajando a caudal cero, el agua dentro de la carcasa se empieza a recalentar, se producen vapores, y eso no es algo deseable porque me perjudica en la duración del equipo. Entonces es obligatorio una válvula de recirculación en algunos casos particularmente. Y lo que marca después abajo en el punto 6.4, skid más base grouting, lo vamos a ver en algunas fotos. Básicamente los equipos vienen montados sobre un skid de perfiles, generalmente unas U. Lo que la norma dice es que la bomba tiene que apoyar sobre un bloque de hormigón que se dimensiona, y el skid, o sea, ese perfil, ese conjunto de perfiles que forma un rectángulo, debe estar también lleno de
de hormigón o de grouting. Eso en algunas fotos más adelante lo voy a explicar. Muy bien. Bueno, acá hay una foto de una sala de bomba que hicimos hace un par de años, algo típico para que vean el tamaño también, ¿no? Son bombas grandes, son bombas importantes. Esta debe ser una cañería de aproximadamente 12 pulgadas. Está la parte de la impulsión, del otro lado está la parte de la succión, fíjense las válvulas a la salida, acá tenemos la válvula de alivio, fíjense lo que mencionaba antes, el skid va amurado mediante brocas químicas a un bloque de hormigón que es una base independiente del piso para evitar vibraciones y transmitir vibraciones a la sala de bomba. Y esta parte también tiene que estar llena. Es muy habitual ver esta parte que no se llena. La recomendación de la norma y de los fabricantes de bombas es que esto también quede lleno de hormigón. El sentido de esta base y de lograr toda esta masa de hormigón es para bajar el centro de gravedad del motor y evitar las vibraciones. Bueno, los que tengan alguna experiencia en incendio, que dimensionen, deben tener en vista esta tabla. Para el que no, es una tabla muy recomendable porque es el resumen de los diámetros dentro de una sala de bomba. Claramente no hay que ser ni especialista en incendio, ni hacer muchas cuentas para cumplir con los diámetros en FPA. Hay que tener esta tabla y hay que saberla interpretar. Vamos a ver un poquito qué significa cada columna. A la izquierda de todo, las bombas, ahí está, con sus caudales, lo pueden ver, 25 hasta 5000. Estos son los caudales preestablecidos por NFPA, o sea, la bomba salta de 1500 a 2000 y de 2000 a 2500. No hay caudales homologados intermedios por NFPA, y estas son las unidades que maneja la norma en galones por minuto. Para que tengan una idea, una bomba de 1000 galones por minuto equivale a 227 metros cúbicos hora. Acá. Estas son bombas de entre 200 y 300 metros cúbicos hora. Fíjense hasta dónde llegan. Bueno, la primera columna lo que me marca es la cañería de succión. O sea, si bien hay que cumplir que la cañería no tenga más de 3 psi de pérdida de carga, estos son los diámetros mínimos que establece la norma. En mi experiencia, hasta 10, 15 metros, 10 metros desde la sala de bomba, ni hace falta hacer la verificación porque con estos diámetros son suficientes. Igual el cálculo es un cálculo muy sencillo. Si yo tengo el tanque muy lejos, tengo que hacer la verificación hidráulica al 150% del caudal, como mencionamos antes, y si me da más de 3 psi de pérdida de carga, tengo que aumentar un diámetro. Con lo cual, reitero, estos son diámetros mínimos de la succión. Estos son los diámetros de la descarga. Fíjense que en algunos casos son parecidos, en algún caso puede ser un poquito más chico. Esto se dimensiona, la norma lo está dimensionando para que la velocidad en la impulsión no supere los 6,1 metros por minuto. La válvula de alivio, esto es para el caso de bombas diésel, hay que colocar una válvula de alivio, después más adelante la voy a explicar, pero básicamente es una válvula, no está pensada para regular la presión del sistema, como algunos la pretenden utilizar o como la setean. Es una válvula pensada para en caso que el motor de combustión interna, el motor de la motobomba, se embale. Se embale quiere decir que empiece a girar a más RPM de la que está seteada. Esto puede pasar por varios motivos, por algún tema de inyección, algún tema mecánico, o algún tema de que, por ejemplo, la bomba en la aspiración, cuando aspire aire con combustible. Si la sala tiene algún derrame de combustible y el aire está muy viciado de combustible, puede pasar. Es algo muy frecuente, yo nunca lo vi, pero la teoría es que eso puede pasar. Como estas bombas siempre tienen una potencia remanente, si la bomba se embala, va a tener potencia para tirar más RPM, y eso lo que hace es, me aumenta la presión del sistema. Este es una de las pocas cosas que hacen que la bomba corte de manera automática. Las bombas igual vienen con en el tablero algo que se llama overspeed, que es cuando el motor se embala o gira más RPM de la seteada, se para.
¿Esto por qué es? No es para proteger el equipo bombeo, los equipos bombeos no tienen muchos relevos para protección, la idea es que la bomba de incendio funcione hasta que apague el incendio o hasta que se funda. Lo que busca proteger esto con este limitante de presión es proteger la red, la instalación, porque la instalación sí puede seguir operativa, los bomberos le pueden inyectar agua, puede haber una segunda sala de bomba, puede haber otro equipo bombeo, entonces esta válvula de alivio es muy importante y la función es esa, no es la de regular la salida, no es una válvula para setear presión, sino es una válvula para que se abra únicamente en caso que se embale el equipo. Hablo del equipo diésel porque un equipo eléctrico no tiene esa posibilidad debido a que funciona a una frecuencia y la frecuencia da las revoluciones por minuto, salvo que haya un cambio de frecuencia en la red, que eso no pasa. Las bombas eléctricas tienen una velocidad de giro, unas RPM prácticamente constante. Bueno, en alguna foto ya lo vimos, después se lo muestro de vuelta. La válvula de alivio se instala en la cañería de impulsión. En el caso que la válvula, por ejemplo, para una bomba, fíjense, de 2000 galones, la válvula de alivio es de 6. ¿Qué quiere decir esto? Yo coloco una derivación de la cañería de impulsión de 10 a 6, sobre la de 6 coloco la válvula de alivio que es de 6 pulgadas, y a continuación de la válvula tengo que colocar una ampliación y la salida, la cañería de descarga de la válvula, tiene que ser de 10 pulgadas. Esta cañería de descarga, lo que dice la norma, que tiene que estar visible. Yo tengo que ver caer el agua o tener un cono visor, yo tengo que estar viendo si en algún momento esta válvula se abre. Algunos errores básicos de diseño son, por ejemplo, juntar varias válvulas de alivio a un colector de alivio, por así llamarlo. En ese sentido, la norma es bastante clara que cada motobomba tiene que tener su válvula de alivio y su válvula de alivio tiene que salir, en este caso, en 10 pulgadas hasta el exterior o hasta un drenaje. Si yo tengo 4 bombas en una sala, tengo que tener 4 válvulas de alivio, no puedo tener un colector de válvulas de alivio. Bueno, meter device es el caudalímetro para realizar la curva del equipo de bombeo, que hay que hacerla anualmente para ver si, y contrastarla contra la original, a ver si el equipo está dando las prestaciones que tiene que dar. Los dos sistemas que hay para medir el caudal y poder trazar la curva, junto con la presión que está erogando el equipo, es el caudalímetro y el manifold de prueba. El manifold de prueba es un manifold con válvulas teatro, después lo vamos a ver en alguna foto. Lo que esta tabla me indica es, en la columna que está señalada ahora, es la cantidad de válvulas que tengo que tener. En este caso, por ejemplo, sigo con la bomba de 2000, tengo que tener 6 válvulas teatro de 2,5, y esto es 8 pulgadas, es la cañería, el diámetro en el cual tengo que montar esas válvulas y salgo de la cañería de la impulsión. Bueno, diseño de la cañería de impulsión, ya hablé un poquito del tema de la velocidad, ahí está, 6,1 metros, eso sale en una tabla, la tabla ya la vimos. Una válvula que, en este caso, la válvula de impulsión sí puede ser una válvula mariposa. Un punto que voy a mencionar ahora y quizás alguna vez más adelante, todas las válvulas red de incendio de todos los sistemas, en general lo que la norma pide es que sean válvulas de apertura y de cierre lento. Por eso no están permitidas las mariposas a palanca, independientemente del diámetro. Hay un poco una teoría o un saber popular que las válvulas de abajo de 4 pulgadas o las de 4 pulgadas pueden ser a palanca y las de arriba a reductor por un tema de la fuerza que hay que hacer para abrirla. Bueno, no tiene nada que ver con eso. El sentido de que sean de apertura lenta es para que no haya un cierre abrupto y eso me pueda generar algún impacto dinámico en la cañería. Recuerden que en la succión tenía que ser sí o sí una válvula exclusa con vástago ascendente, en el resto de la red pueden ser válvulas mariposas. La válvula de alivio, que ya hablamos, la descarga tiene que ser visible al operador, fíjense que tiene un cono visor, se los voy a marcar acá. El cono visor es una cupla con un vidrio en donde uno puede ver para adentro y ver caer el agua a través de la válvula de alivio. Y ese es lo que les marco acá, esto que está marcado, es el caudalímetro y la cañería que va hacia el manifold de pruebas. La bomba jockey, más de 10 psi del Yatos de la principal, después vamos a ver los seteos de las presiones y cómo arrancan estos equipos.
Bueno, esto es bastante técnico, más que nada para que tengan una idea de lo que es el cuadro de control, o sea, esta es la cañería que sensa la presión que hay en la red, y si esa presión baja es lo que me da la señal para que el equipo de bombeo principal arranque. Tiene un drenaje, eso tiene que drenaje, también tiene que ser visible. Me da una distancia, tengo que poner dos válvulas de retención, ¿no? Toda esta cañería de medio pulgada, no puede ser de hierro, puede ser de bronce o de acero inoxidable. Ese es el panel de control, o sea, el tablero de la bomba eléctrica o diésel. En ese caso es independiente. Adentro tiene un sensor de presión. Yo con esa cañería lo que hago es cuando baja la presión de la línea, automáticamente el equipo entra en funcionamiento. Después hay unos gráficos para ver cómo funciona eso. Bueno, esto es una curva característica. En realidad no es una curva, es una familia de curvas de los puntos, sí, perdón, característicos que me marca la norma. Fíjense, la norma marca 3 puntos característicos para una curva de incendio. Esto sí es muy nombrado. Cuando uno compra equipos que no son certificados, dicen, bueno, cumple en FPA 20, o dice al menos cumple la curva en FPA 20. ¿Qué significa? Fíjense, al caudal cero, esto está hecho para una bomba de 100 psi. El nominal son 100 galones a 100 psi. Marca 100 para que sea más fácil ver los porcentajes. Lo que la NFPA me dice que en el Yatov, o sea, en el caudal cero, la bomba no puede erogar más del 140% de la presión. Si la presión nominal es 100 psi, en el Yatov no puede tener más de 140. Y por otro lado, al 150% del caudal, recuerden que yo les mencioné que era otro punto importante, la presión no puede ser menor, en este caso no puede ser menor, al 65%. O sea, tiene que ser una curva relativamente aplanada, no permite curvas así, que arranquen muy arriba y vengan muy abajo, sino tiene que ser algo relativamente plano. Cuanto más plano la curva para un sistema de incendio, mejor, piénsenlo desde este punto de vista. Yo puedo tener un siniestro que me consuma el total del caudal, o puedo tener un siniestro que sea de una válvula nada más. Yo lo que quiero buscar en la red es tener una presión constante independientemente del caudal. No existe una bomba que sea totalmente constante. Fíjense, la curva de mínima que marcan, la óptima, es una curva plana y que cae muy poco. En líneas generales lo que suele pasar es que cuanto más se parezca la curva a esta, suelen ser más costosas las bombas, o puede ser que tenga un motor un poquito más grande. Todas las curvas que pasen por acá, todas las curvas que pasen por acá, son curvas que cumplen con NFPA. No es esta la única curva, por eso digo que es una familia de curvas. Esta es la condición máxima que pide la NFPA para los equipos de bombeo. Ese es el punto nominal, ese es el punto de Yatov que le marqué con el 140%. Al 150% del caudal, o sea, un 50% del caudal, la presión no debe ser menor al 65% de la nominal. Y esas áreas marcadas son todas las curvas que yo podría tener de la bomba. Muy bien. Potencia de los motores diésel, esto es un poco técnico. No es la idea que se acuerden las fórmulas ni los valores, sí por lo menos que tengan el conocimiento de que los motores diésel se afectan, su rendimiento, su potencia, se afecta por dos factores principalmente. La altura, a mayor altura el aire tiene menos oxígeno, entonces la combustión es menos eficiente y el motor pierde potencia, y con la temperatura también pierde potencia. Por eso le marcábamos el máximo de 49 grados dentro de la sala. Es muy importante sobre todo el de la altura, porque no es lo mismo una bomba puesta acá que una bomba para montar en Mendoza, que puede tener 900, 1000 metros de altura promedio. Fíjense que hasta 91 metros, perdón, hasta 91 metros no hay problema. Arriba de 91 metros, cada 300 metros pierdo un 3% de potencia. ¿Eso qué significa? Que cuando compro el equipo de bombeo, sobre todo si son equipos certificados, en una parte del pedido que uno hace de la bomba va a pedir que se especifique la altura, y en caso de que yo tenga más de 91 metros,
cada 300 metros que voy teniendo los escalones, lo que hace es perder 3%. ¿Qué quiere decir? Que se va sobredimensionando y que el motor es más grande. Entonces, por ejemplo, para una determinada caudal y presión, una bomba en Buenos Aires puede ser un motor de 250 HP y la misma bomba, a mismo caudal y presión, puede dar 300 HP para instalarse en una provincia. Les digo lo que pasa en el país. Y no es un tema menor porque si no tienen en cuenta ese dato, instalan la bomba con el motor justo, lo que va a pasar es que cuando hagan la curva de rendimiento no van a llegar al caudal y a la presión requerida en el punto nominal. Bueno, acá hay un pequeño gráfico para que sea más ilustrativo en cómo arrancan y paran los equipos de bombeo. A grandes rasgos, para que ustedes entiendan, las salas de bombas cuentan con un equipo principal, que es el capaz de abastecer el agua para un siniestro, que se calcula, y después, para que ese equipo grande no entre en funcionamiento ante cualquier pequeña pérdida, se coloca lo que se llama una bomba jockey. La función de la bomba jockey es mantener el sistema presurizado, si hay algún pequeño goteo o alguna pequeña pérdida, la bomba jockey arranca, recupera presión y para. En caso que se abra un hidrante, un sprinkler o algún elemento que erogue un caudal importante, la bomba jockey no va a abastecer a recuperar presión y va a entrar en funcionamiento el equipo principal. Bueno, la bomba jockey se setea para que pare, o sea, para que presurice como máximo la red a la presión de shutoff del equipo bombeo, o sea, la presión de caudal cero del equipo principal, más la presión manométrica. Si yo tengo un tanque a nivel de piso, esa presión no influye mucho. Si tengo un tanque elevado, esa presión hay que sumarla. Bueno, fíjense, la bomba jockey arranca 10 psi debajo de esa presión y corta en esa presión, ¿verdad? Ahora va a estar la animación, ahí lo van a entender mejor. Fíjense, yo tengo, en este momento es como que la cañería a la derecha, en la parte verde, está con la presión máxima, hacia la izquierda baja la presión. Yo tengo una bajada de presión, baja 10 psi, en ese momento enciende la bomba jockey, presuriza el sistema y la bomba jockey se apaga cuando llega a esta presión de seteo. Esto puede ocurrir infinidad de veces, la bomba jockey va a estar constantemente prendiendo y apagando y manteniendo el sistema. En caso que la bomba jockey baja la presión de PCI, la bomba jockey arranca, sigue bajando la presión porque ya es otro siniestro de mayor consumo. Fíjense que está en on, acá a la derecha, el equipo principal, la bomba principal en ese momento enciende. La bomba jockey sigue encendida, eso no hay problema. Ahora fíjense en un detalle. Supónganse, se termina el incendio o se apaga la manguera, el hidrante que se había encendido. La bomba jockey va a parar de manera automática porque llegó a su presión de corte y la bomba principal no. La bomba principal tiene que ser apagada, antes se decía manualmente, en realidad tiene que ser apagada desde la sala de bomba localmente. En líneas generales hay un botón en el tablero que lo presiona una persona y el equipo bombeo para. Bueno, métodos siguiendo con el mismo tema, con los métodos de puesta en marcha y parada, ya me adelanté un poquito, algo les expliqué. Fíjense, puesta en servicio, obviamente, manual, no la mencioné, pero en caso que falle el presóstato, la bomba tiene un interruptor para que yo la pueda prender cuando quiera. Tiene un modo de testeo que no está especificado acá, pero también existe cuando yo voy a hacer las pruebas de la bomba, los tableros que vienen homologados con los equipos de bombeo y que cumplen con NFPA, tienen un modo de testeo en donde si yo aprieto desde ahí, lo que hace el tablero es hace todas las secuencias de arranque que hiciera en forma automática. O sea, prueba con un modo de arranque con un juego de baterías, si no arranca, alterna al otro juego de baterías, así hasta que el sistema se encienda. Y baja presión en la línea de mediciones, las que expliqué que es la bomba puesta en modo automático. Modo automático, si alguien en la planta hay algún siniestro o abre algún hidrante, automáticamente prende la bomba jockey, cuando no recupera la presión, prende el equipo principal. Las bombas de incendio siempre tienen que estar puestas en automático, digamos. Bueno, y acá los métodos de parada, lo que le mencioné. Manual, stop, desde la sala de bomba.
Sobre velocidad, es el que le mencioné primero, de en caso que se embale el motor, es la única protección que tienen los sistemas de las bombas contra incendio para protegerse. Porque después, si bien miden temperatura, presión de aceite, bueno, en la sala bomba va a haber alarmas ante esos eventos, pero ninguno de esos eventos hace que la bomba pare. La bomba se puede fundir funcionando, que no hay ninguna señal que la haga parar. La única señal es esta de sobrevelocidad. Y después también hay algo que eso viene de los últimos años, no todas las plantas lo tienen seteado, que uno puede setear una presión de stop, generalmente es una presión que está cerca del shut-off, o sea, una presión en donde yo ya sé que no tengo consumo. Si la bomba está 30 minutos de manera interrumpida, la bomba principal, manteniendo esa presión de stop, el equipo también para de manera automática. Esto está pensado por si la bomba se dispara de manera accidental y no está conectado a un sistema de detección, como indica la norma, o no está conectada a algo que me dé una señal de que la bomba está prendida, y probablemente la sala bomba esté lejos de la portería. Esto suele pasar en las plantas muy grandes, los fines de semana, capaz que nadie se da cuenta que la bomba prendió, y ha habido casos que la bomba se funde por estar trabajando sola, no sé, un día, 2 días, 3 días seguidos. En este caso, está esto que es una muy buena opción: 30 minutos de presión retenida, el equipo bombeo para. Si antes de los 30 minutos la presión baja y vuelve a subir, la cuenta se vuelve a cero y tienen que ser los 30 minutos completos. Bueno, condiciones críticas a verificar para asegurar el funcionamiento del sistema. Algunas cosas que si uno entra a una sala de bombas tiene que mirar, a ver si el sistema, no solo la bomba, si el sistema de bombeo está operativo, está funcionando. Que las válvulas estén abiertas, eso es básico, por eso les decía que la válvula de succión, al ser una válvula de vástago ascendente, a simple vista se puede ver si está abierta. Si el vástago está para arriba, o sea, si el tornillo está para arriba, la válvula está abierta. Y que esté abierta la válvula de la impulsión, si no la bomba va a arrancar, pero no va a poder elevar caudal hacia la red. En este caso lo que pide la norma es que las válvulas estén monitoreadas. ¿Qué significa monitoreadas? Las válvulas vienen con un fin de carrera, vienen con un elemento que da una señal, si está abierta o si está cerrada, y esto tiene que estar relevado y vinculado a un sistema de detección de planta, en donde alguien ha atendido las 24 horas, si alguien cierra esta válvula, debería sonar una alarma en la portería o en el cuartel de bomberos o en algún lugar que esté atendido las 24 horas. En el caso de un equipo diésel, bueno, obviamente que la válvula de combustible esté abierta y bloqueada. Esto lo pide la norma, y aparte, bueno, es una buena práctica, incluso antes que la norma lo pidiera. Nosotros recomendamos que esta válvula, acá, a la salida del tanque, más allá de un precinto, lo ideal es que tenga un candado o que tenga un bloqueo para que no se pueda cerrar. Es una válvula que se tiene que cerrar en algún caso particular de mantenimiento, si no es una válvula que está abierta. Si no, podemos correr el mismo riesgo: que el sistema automático funcione, que el tablero levante la señal, que la bomba prenda, y al no tener combustible nos vamos a quedar sin sistema de bombeo. El caño de escape que esté aislado, sobre todo para no, operativamente no va a influir, la bomba va a funcionar igual. Lo que pasa es que en un incendio con la bomba prendida capaz que 1 o 2 horas, eso irradia mucho calor y me puede afectar el tema de la temperatura máxima y el rendimiento de la bomba. Se ven muchas instalaciones con el caño de escape sin aislar. Realmente no es lo recomendable, porque cuando uno hace una prueba de 10 minutos, se siente el calor, pero no afecta tanto, pero en un incendio puede ser crítico. Bueno, esto es algo que también nos ha pasado en la experiencia de verlo. Fíjense esto es un fuelle que viene, esto está pensado para las dilataciones y absorber dilatación y las vibraciones de la bomba hacia el caño de escape. No está pensado en el caso de alinear el caño de escape o montarlo desalineado y ajustarlo con eso. Los controladores tienen que estar en modo automático. Lo mismo, si el sistema está hecho en base a NFPA y cumple todas las recomendaciones y las exigencias, la realidad es que si el equipo, si el tablero se coloca en el modo manual o en el modo apagado, que es el modo manual, debería sonar una alarma en la portería que avise de que el sistema no está en automático. El modo normal del tablero de una bomba de incendio es en automático.
Bueno, esta fue la primera parte, la introducción, la parte teórica. Cristian, no sé si vos querés acá hacer un stop para algunas preguntas o seguimos y lo hacemos un poquito más adelante. Bien, también. No, vamos a hacer un stop acá. Yo te diría que vayas agarrando todas las normas, las tengas a mano por ahí, porque las preguntas hay de todo tipo y color. No, hasta ahora, Damián, venimos bárbaro. Yo lo que te voy a decir, a ver si es que podés encontrar la forma, viste que se te ha disparado ahí unas rayas de marcador y demás, si es que lo podés sacar. Yo no sé si, Fíjate, te iba a preguntar eso, no sé si era de tuyo, no, del es Zoom o de tuyo. compartir la pantalla o de acá. No, abajo a la derecha Porque, donde elegís ahí está lo que es borrador sí, y dice borrar las marcas. Ahí está. Mientras vos, Damián, perfecto. haces eso, yo lo que quiero aprovechar es para darle las gracias a todos los que están presentes. Tenemos gente de Argentina, por supuesto, tenemos gente de Bolivia, gente de Brasil, de Chile, de Colombia, de Ecuador, de Perú, de Guatemala, de Paraguay, de Uruguay, de Venezuela, y de Estados Unidos. Están todos participando de la charla. Les queremos agradecer por haber estado presente, por seguir atentamente todo lo que está diciendo Damián, que es súper interesante. Estamos prácticamente arriba de las 220 personas todo el tiempo, y eso quiere decir que la charla está interesante. ¿Pudiste, Damián? Ahí dice borrador, pero no sé por qué no está habilitado. Si no, Damián, ahora después que respondas las preguntas, ¿sabes lo que podemos hacer? Salir de la presentación y, Perfecto. y arrancar nuevamente. Y si no, bueno, seguimos Bueno, sí. adelante así como estamos. Damián, tengo alguna de las preguntas. ¿Estás listo? Sí, sí, Hay, hay- dispáranos. hay varias. Eh, la primera que aparece es una de las preguntas que me imagino por qué viene, es si el agua de incendio que está en el tanque se puede utilizar para agua de riego. Bueno, a ver, no tiene tanto que ver con el equipo bombeo, hay que ir más a la normativa de tanque. Lo que la norma dice que la reserva de incendio tiene que ser exclusiva y tiene que estar garantizado lo que yo necesito para el siniestro. Generalmente está asociado a la bomba. La bomba se va a dimensionar cerca del caudal de un siniestro y la norma me marca el tiempo que yo tengo que tener de autonomía. Tengo una bomba de 300 metros cúbicos hora y la norma me dice que necesito 1 hora de agua, necesito un tanque de 300 metros cúbicos. Ahora bien, si yo tengo un tanque más grande y logro hacer o diseño una captación que a mí me asegure los 300 metros cúbicos para incendio, en ese caso no hay problema que el tanque sea compartido. Eso es un poco un mito del que el tanque de incendio no puede ser compartido. Puede ser compartido, pero yo tengo que garantizar sí o sí el volumen que necesito para incendio. ¿Cómo se hace básicamente? Bueno, en la parte superior del tanque hago las salidas para los sistemas secundarios. Entonces, yo puedo, no sé, si el tanque tiene 4 metros de alto, cada metro son 100 metros cúbicos, yo necesito 300 metros cúbicos, a los 3 metros de altura pongo la succión de la bomba de riego, por ejemplo. Entonces, la bomba de riego va a tener el último cuarto, los últimos 100 metros cúbicos. Si me gasto eso, no puedo gastar el agua de la reserva de incendio. En ese caso no habría problema. Bien, perfecto. Otra de las preguntas dice, ¿en qué parte de la norma dice que las salas con motobombas deben tener rociadores? Me parece que el punto estaba marcado en la presentación, no me acuerdo los puntos de memoria, está marcado en un punto de la norma. Si querés estas preguntas, vos después me las anotás y yo se las puedo contestar particularmente. Perfecto. Bien, bien, perfecto. Pero está en la norma, está en el punto. Me parece que el slide incluso decía el punto. Ojo que a veces los puntos no coinciden en cuanto a la versión de la norma. Ahora está la versión de la norma 2019, de la NFPA 20. Esta capacitación yo la armé entre la 16 y la 19. Si alguien mira una norma anterior, el punto seguramente estaba, pero quizás esté en otro punto, con otro número. Bien, perfecto. Una de las cosas que iba a comentar más adelante es que muchas de las preguntas que hacen a veces por el chat no llegamos a contestarlas, pero sí nosotros les enviamos las preguntas a Damián y él después las contesta y le hacemos llegar por mail para las cosas puntuales como esta. Otra de las preguntas que decían por ahí, la cantidad de litros de combustible, creo que viene más adelante en la presión, o el tiempo de funcionamiento que tiene que tener calculado el combustible para la motobomba, ¿no?
¿Cómo? Discúlpame, se cortó, Cristian, se cortó, no escuché esa última parte. Perdón, decían que una de las preguntas, hay dos preguntas o tres que están referidas a qué autonomía tiene que tener el tanque de combustible de la motobomba en función de de la Es emergencia. buenísima la pregunta y es una de los que está en la trivia del verdadero o falso, lo voy a explicar más adelante. Perfecto, Estaría va. bueno que vayan poniendo en el chat a cada uno a ver qué le parece, a ver qué tanto le pegan a la norma. Bueno, dale, no, no, perfecto. Algunos me han preguntado si sirve colocar un caudalímetro en alguna parte de la instalación. Bueno, el caudalímetro es mandatorio tener un sistema de medición de caudal al salir de la bomba, que es el que yo mencioné, que está en la caña de impulsión, para poder trazar la curva del equipo de bombeo. Hace muchos años la norma marcaba que era obligatorio el manifold. El manifold son una serie de válvulas teatros que yo las abro, erogo agua por ahí y mediante un pitot lo que hago es medir el caudal de esas lanzas. Con ese caudal y con la presión que me indica el manómetro de salida, trazo la curva. Y el caudalímetro era optativo. Ya hace varios años que la norma cambió y permite como sistema principal cualquiera de los dos. O sea, no solo es bueno tenerlo, sino que en realidad es obligatorio tener uno de los dos medios. Después, andando un poquito más en la pregunta, que es muy interesante, hay gente o corriente que prefiere uno o corriente que prefiere otro. Yo explico las ventajas y las desventajas de los dos. El caudalímetro es más fácil para trazar la curva, es más limpio, uno no se ensucia, no moja nada y no desperdicia agua, porque generalmente con el manifold, salvo que el chorro de la lanza vuelva al tanque, que en los menos casos, generalmente esa agua se desperdicia. Entonces, por ejemplo, en Europa es inviable colocar un manifold, sí o sí van con caudalímetro. Ahora, yo de primera mano he escuchado, por ejemplo, personas de compañía de seguro que dicen, yo prefiero el manifold porque en definitiva la sección de la lanza por donde va a salir el agua la miden con un calibre en el lugar, o sea, en eso no se puede falsificar nada. Y el pitot, que es el elemento con el que yo mido y saco el caudal, lo lleva el propio auditor de la compañía de seguros. Queda la perspicacia de decir, bueno, el caudalímetro está instalado, no sé si está midiendo bien, si mide correctamente. Como opción más cómoda, claramente, es el caudalímetro. Bien, perfecto. Hay otras preguntas que creo que ya las respondiste durante la presentación sobre el SKID y ese tipo de cosas. También alguien hablaba del Maniflu para la prueba, para el caudalímetro, para evitar el caudalímetro, y lo acabas de contestar. También han preguntado sobre cómo para y cómo arranca la bomba, que también lo has contestado durante la presentación. Y hay otra pregunta que dice el 90% de los sistemas no se puede realizar la curva de rendimiento. ¿Hay algún otro método sencillo para verificar si las bombas funcionan al caudal correspondiente? Me imagino que esta pregunta viene por el lado de que quizás no todos tienen la posibilidad de hacer las pruebas como estás mencionando. ¿Hay alguna forma de hacerlo? Bueno, sí, hay varias. La primera, venden unos caudalímetros o hay unos caudalímetros ultrasónicos. Realmente es una tecnología que bajó mucho de precio. Yo cuando empecé a trabajar era algo imposible de comprar y hoy lo tienen prácticamente todas las empresas, que lo que se hace es, sin necesidad de intervenir la cañería, se ponen unos sensores y mide de manera externa el caudal que pasa por la cañería. Eso a nivel empresa o a nivel si es un usuario que tiene varios equipos de bombeo. La otra manera de hacerlo es, si yo cuento con un manómetro a la salida de la bomba, mm, el caudal que yo erogo es independiente de donde yo lo erogue. Es un tema un poco teórico, pero no importa si yo el caudal lo erogo al lado de la sala de bomba o lo erogo muy lejos. Lo que sí tengo que tener en cuenta es que la presión para trazar la curva del equipo de bombeo la tengo que tener en la brida de impulsión. ¿Y yo qué hago? Yo puedo ir abriendo distintos hidrantes, por ejemplo, distintos elementos, y medir el caudal que erogo en cada hidrante, aunque estén en puntos alejados de la planta. Yo voy abriendo distintos caudales, los tengo que medir con un pitot o algún elemento que me mida caudal, sumo esos caudales, veo la presión que tengo en la sala de bomba, y si para cada caudal fui anotando la presión, puedo trazar la curva. ¿Por qué la norma pide que el manifold esté dentro de la sala de bomba y con un dimensionamiento especial? Porque yo tengo que trazar la curva hasta el 150% del caudal. Y lo que me puede pasar es que abriendo hidrantes por distintos puntos de la planta, no llegue nunca al 150% del caudal.
porque yo ahí sí tengo la pérdida de carga de la cañería. Entonces, si bien la presión que censo es la de la sala de bomba en el manómetro, no llego nunca a ese caudal del 150% abriendo hidrantes. Pero sí, es otra manera esa de trazar la curva si no tengo manifold. Bien, perfecto, Damián. Acá me están mandando algunas preguntas más. Acá alguien hace una pregunta, pero por la duda creo que vale la pena aclararlo. Si la red para la cual está diseñada la bomba es ampliada o se agregan más hidrantes, si cambia la configuración de la sala de bombas. Imagino que sí, pero bueno. Perdón, si amplío la red, ¿cómo es la pregunta? Vos tenés una red de incendio y la bomba está diseñada, o la sala de bomba está diseñada para esa red de incendio. Si cambia la red de incendio, si se agregan hidrantes o cambia la configuración de la red de incendio, sí, por supuesto, si cambia la sala de bomba. Sí, si lo que cambia es el. Si yo agrego hidrantes, a ver, no sé si la pregunta va más por el lado de diseño. Si yo agrego hidrantes Perdón, y no Damián, agrego riesgo, Damián. sí, Acá sí, sí. H. López pregunta si se agregan más hidrantes. No sé si... Si, si yo agrego más hidrantes y en definitiva no estoy agregando más riesgo y los hidrantes consumen lo mismo, o sea, yo en una planta puedo tener 40 hidrantes, pero el escenario que uno estudia es un escenario particular para abrir, por ejemplo, 3 hidrantes. Estoy hablando de un caso hipotético. Si yo tengo la red pensada para abrir 3 hidrantes y después en la planta tengo 50 sin hidrantes, es lo mismo. Acá lo que hay que analizar es si esa red que yo amplío se amplía en muchos metros de cañería, que me hace perder presión, puede ser que la bomba me quede corta de presión y tenga que cambiar el equipo de bombeo. Ahora, si yo los hidrantes los agrego en la misma cañería que está, simplemente agrego más hidrantes y mi riesgo sigue siendo el mismo, yo estoy consumiendo el mismo caudal y estoy requiriendo la misma presión, con lo cual en ese caso no habría que cambiar el equipo de bombeo. Bien, No sé perfecto. si eso responde a la pregunta. Esperemos que sí, pero creo que sí. Si Bueno, no, que vuelva a repreguntar porque es un tema interesante. Con el tema de rociadores pasa lo mismo, es una pregunta habitual. No me voy a meter en rociadores, pero bueno, los rociadores, para hacerlo muy corto, actúan por una cantidad de rociadores. Yo calculo para 12 rociadores. Si el depósito tiene 1000 o tiene 2000, son esos 12 rociadores. Con lo cual, yo cuando dimensiono un sistema de incendio y después duplico la bodega de carga, si no me voy en distancia, que tengo más pérdida de carga y necesito una bomba de más presión, la misma bomba que abastecía 1000 rociadores, el día de mañana abastece los 2000. No tengo que duplicar equipo de bombeo porque dupliqué instalación. Lo que hay que analizar es el riesgo, eso es lo que importa en FPA, el riesgo y el consumo que yo tengo. está bien, perfecto. Bueno, Damián, hay muchas más preguntas. Después yo te las voy a pasar para que las puedas ir contestando y demás. ¿Pudiste borrar que eso de la presentación y demás? Sí, sí, eso está perfecto. No sé si está compartida la pantalla en este momento. Estoy compartiendo yo, cuando vos me digas te habilito. Para algunos que estaban preguntando ahí en el chat, nosotros estamos grabando la presentación y esta presentación de acá a uno, 2 o 3 días la vamos a subir a YouTube y a nuestras redes sociales, así que estén atentos que en cuanto la editemos y la pongamos bonita va a estar en las redes sociales para que la puedan escuchar, ver y rever todas las veces que sean necesario. Por supuesto que es un tema atrapante, que hay un montón de preguntas. Insisto, la idea es hacer una introducción y ir respondiendo algunas de las que vamos viendo por acá. Así que, Bueno, a ahí ver, la espera. pantalla yo la tengo como compartida. A ver. Bien, voy a dejar de compartir yo. Muy bien, ahora espero que todos estén viendo la pantalla que dice mitos o la norma dice. Para poder avanzar, por favor, alguno que me avise en el chat si están todos viendo eso, deberían estar viendo eso, que dice sí, ok, perfecto, listo, también estamos en carrera nuevamente, adelante. Bueno, seguimos esta parte un poquito más liviana, no tan teórica. La norma dice, y miren la primera pregunta, la que ya me hicieron. El tanque de combustible se diseña para 4 horas de autonomía. Bueno, esta charla claramente está pensada para hacerla presencial, en donde yo acá pregunto y me van diciendo. Es muy habitual escuchar esto. Bueno, esto es falso. Esto es falso. El tanque de combustible, al menos por NFPA, en este caso estoy hablando de esta normativa, puede haber otras normativas, se calcula de la siguiente manera. Es muy sencillo. Es 1 galón de combustible por HP del motor más un 10%. El combustible que se utiliza es diésel del grado 2.
Lo hago muy rápido. ¿Qué significa? Tengo un motor de 200 HP. Bueno, 200 galones más un 10%. En una bomba de 200 HP, el tanque de combustible tiene que ser 220 galones por minuto. Perdón, galones por minuto, no galones, que es más o menos por 3,7. Tiene que estar como mínimo al 66%. Esto puede ser que en alguna norma más nueva sea un poquito más y sea 3/4, porque eso fue subiendo. O sea, el porcentaje, lo mínimo que tengo que tener el tanque lleno, 2/3 seguro. Y lo otro importante en cuanto al sistema de combustible, de alimentación, es que, fíjense, las dos flechitas, una me marca la salida del combustible, del tanque de combustible, y la otra lo que me marca es la bomba de transferencia. La bomba de transferencia es donde entra el combustible al sistema de inyección en la bomba. Lo que dice la norma es que el tanque tiene que estar por lo menos al mismo nivel o más arriba. Esto es para que la alimentación de combustible se haga por gravedad. Si bien el sistema y la bomba de combustible del equipo succiona, obviamente tiene un poder de succionar combustible, igualmente la norma prevé que por gravedad también se pueda alimentar de combustible el equipo bombeo. Y la cañería de gasoil debe ser de hierro negro o inoxidable, nunca de bronce, porque bueno, no es compatible con el gasoil y la empieza a degradar. Recuerden que es distinto al sistema de sensado, en donde ahí pedía que no sea de hierro. La cañería de sensado es una cañería de media pulgada, ahí decía que no tiene que ser de hierro, tiene que ser de bronce o de acero inoxidable. La verdad que para todas estas cañerías menores de sala de bomba, la mejor configuración es hacer todo en acero inoxidable, por un tema de duración, y no tiene un impacto económico en una instalación de esta envergadura. Bueno, otra pregunta, no la hicieron hoy, pero es muy habitual. La norma pide siempre una motobomba y una electrobomba. Muchos dimes y diretes, los bomberos me pidieron 2 bombas, pide una. Falso. Recalco lo mismo. Estamos hablando de NFPA. En el caso de NFPA, lo que pide es que la norma cumpla con todos los requisitos constructivos de NFPA. Después hay otra pregunta en relación a eso, pero en ningún punto marca que tiene que ser una moto y una electro, ni que la bomba tenga que tener un backup. ¿Está bien? Ahora sí hay normativas nacionales que piden, por ejemplo la 13.660, por lo que recuerdo, pide 2 equipos de bombeo, uno principal y uno de reserva. No se pueden agregar codos o T's a menos de diámetro de aspiración de los equipos. Estamos hablando del equipo de carcasa partida. Bueno, algunos no conocen nada de esto, otros dicen no se puede colocar ningún accesorio. La realidad es que se pueden colocar algunos accesorios, esto es falso. Esto también es bastante técnico, sobre todo para los que diseñan sistemas, pero básicamente fíjense lo que dice right y wrong. Wrong es equivocado. En las bombas de carcasa partida lo que no se puede poner es los codos puestos en este sentido, coplanar al eje de la bomba. ¿Está bien? Después lo vamos a ver. Esta configuración es correcta, esta configuración no es correcta. Y fíjense el otro que marca, right y wrong, lo que yo le había marcado al principio, de la válvula. Primero que tiene que ser una válvula a la succión excéntrica y no concéntrica como esta. Y la excéntrica tiene que estar así con la pancita para abajo, porque también se la puede ver para arriba. La pancita para abajo significa que la parte de arriba de los caños coincide y el desnivel queda todo abajo. Bueno, muy bien, acá hay un resumen y otras configuraciones de qué está correcto y qué no. En caso de tener que colocar un codo en el sentido del eje de la bomba, no es que no se pueda, sino que yo lo que tengo que garantizar es esto: 10 diámetros rectos de cañería antes del codo o la T. ¿Es codo o T? Porque muchas veces la gente dice, bueno, no es un codo, es una T, para el caso lo mismo, porque el fluido igual va a doblar. En esto no voy a ahondar mucho porque es bastante técnico, pero básicamente el por qué no se puede poner un codo, fíjense acá, en la succión de la bomba, en estas bombas de carcasa partida, porque el codo lo que hace es que las presiones lleguen no uniformes, sino sobre la parte de afuera, digamos, sobre el mayor radio, obtengo más presión en esta parte. Entonces lo que me genera esto es que la turbina no trabaje de manera homogénea, que tenga más presión de un lado y de otro. Esto básicamente lo que produce son vibraciones que me puede bajar el rendimiento en el momento y seguramente me va a afectar en la duración total del equipo.
he escuchado por ahí decir, bueno, esto no tiene mucha importancia, la realidad es que si el codo este está, la bomba va a funcionar igual, la norma lo prevé y la explicación es esta. ¿Ven? Vibración, posible cavitación, pérdida de rendimiento. Bueno, otra pregunta de manual en cuanto a, ¿se debe instalar un tanque pulmón a la salida de los equipos para evitar golpe de ariete? He visto instalaciones con monstruosos tanques para evitar golpes de ariete, tanques pulmones muy grandes. La realidad es que esto es falso, la norma no prevé. Ustedes piensen que el sistema de incendio está presurizado y recuerden que yo les dije que la presión de la bomba jockey se presuriza la red al shutoff del equipo principal. ¿Qué quiere decir? Cuando el equipo principal arranca, la red ya tiene esa presión con la que el equipo arranca, con lo cual no debería haber golpe de ariete. El golpe de ariete se daría si o la cañería estaba vacía, en un caso extremo, donde ahí sí seguramente va a tener un golpe de ariete importante, o en el caso que la presión de la red sea mucho menor a la que arranca el equipo de bombeo. Con lo cual esto es falso, no hace falta ese golpe de ariete si tengo la jockey adecuada, si la jockey funciona y está correctamente seteada. Bueno, antes de esto hago una pequeña aclaración. Sí permite la norma colocar un pequeño pulmón, un pulmón más chico, en la línea de sensado de la bomba jockey, porque lo que puede pasar es que cuando la bomba jockey corta, zapatee, o sea, tengo una oscilación de presión que haga que la jockey vuelva a arrancar, y arranca y para, hasta que se estabiliza. Eso en el tiempo termina afectando y termina quemando el motor de la jockey. Entonces, en ese caso particular, si finalizar la instalación se da ese caso, se pone un pulmón muy chiquito, un pulmón de 20 litros, para evitar el zapateo de la bomba jockey. Pero no hace falta ese pulmón grande que se colocaba antes dentro de la sala. Bueno, otra pregunta altamente discutida, sobre todo los fabricantes de bombas. Para cumplir con NFPA, ¿los equipos tienen que ser ULFM? En mi experiencia, en los cursos que doy, generalmente la gente tiende a decir sí, porque la NFPA pide equipo ULFM. Bueno, eso es falso. Eso es falso. Lo que la NFPA dice que los equipos de bombeo, para cumplir con la NFPA, tienen que cumplir con todos los requisitos técnicos en su construcción. Y lo que dice es que tiene que haber un ente, un organismo que certifique que eso es así. ULFM es uno de los organismos, obviamente es el organismo americano, esta norma es americana, con lo cual es muy habitual que las compañías de seguro multinacionales de afuera pidan que el equipo sea ULFM. Pero si, por ejemplo, hay algún laboratorio o alguna entidad europea, argentina, sudamericana, que realice el testeo del proceso de fabricación y de todas las pruebas que pide la NFPA, también la NFPA permite que el equipo esté homologado. O sea, tiene que estar certificado por algún ente reconocido, no necesariamente tiene que ser ULFM. La hora de alivio ya le expliqué, esta pregunta ya la deberían poder contestar. La hora de alivio de los equipos diésel se ajusta para que alivie a 175 psi, eso es falso. La hora de alivio está seteada para el caso que el motor se embale. Falso. Bueno, acá está la explicación rápida. La función, mitigar los efectos de una posible aceleración de la motobomba. Yo esto ya lo expliqué, ya expliqué por qué se puede acelerar la motobomba. Y puede elevar bastante la presión porque generalmente tienen una potencia remanente importante los motores. De movida, de la potencia exacta que yo necesito, la NFPA me pide que el motor esté un 10% arriba. Y después, por un tema de escalonamiento comerciales de motores, yo capaz que estoy teniendo un motor 30, 40, 50 HP más grande de lo que realmente necesito. Si el motor se embala, ¿qué significa? Que tengo 50 HP más para meter más presión al sistema. En este caso, ¿cómo se configura esta válvula? Bueno, al 20%, fíjense acá, de la presión de shutoff. Este 20% no es caprichoso, el 21%, y tampoco es el IVA de la presión, como me han dicho, sino que es el 10% de las RP nominales. Como la función es cuadrática, las RP, 1.1 al cuadrado es el 1.21, por eso se setea un 20% por encima de la presión de shutoff. De movida, ¿esto qué significa? Si yo hago una prueba de un equipo diésel y si la bomba está operando con algún consumo de caudal o incluso está operando a caudal cero y la válvula de alivio está perdiendo, está mal seteada. Porque la válvula de alivio
yo no debería ver que pierda incluso con el Yatov. Otra pregunta, si las bombas se ponen en marcha, ¿tiene que ir una persona responsable a la sala de bombas? Esto es algo que mucha gente dice que sí, mucha gente dice que no, lo dice la norma, no lo dice. Sí, la norma lo dice. Esto que dice acá abajo, perdón, acá, es lo que yo le mencionaba, el punto de la norma que lo dice, en la versión de esta capacitación, que no recuerdo ahora si era la 2016 o la 2019, probablemente ese punto siga estando en el mismo lugar. La recomendación de la norma es que vaya una persona que conozca el sistema y que haga ciertos chequeos durante la operación del sistema. Más allá que no lo pueda detener o que el equipo no se vaya a detener por alguna alarma, es bueno que haya una persona atendiéndolo y prestando atención. Errores típicos de diseño y montaje. Bueno, Cristian, acá está la última parte. Si te parece, avanzamos con esto y después hacemos pregunta al final, porque esta parte de la pregunta fue muy cortita. No, una de las preguntas que se repitió un par de veces es qué hacer con el tratamiento, o si hay que hacer algún tratamiento con el agua del tanque de abastecimiento, de la red de incendio, y con el combustible. Aparecieron por separadas, pero se repitieron un par de veces. Bueno, sí, son buenas preguntas. El combustible primero, lo primero a tener en cuenta es que debería ser diésel de grado 2. Y acá a veces eso es complicado porque se está empezando a mezclar el diésel con biocombustibles. Más allá del rendimiento, que eso puede bajar un poco el rendimiento de los equipos de bombeo, yo no soy un especialista en el tema, pero tengo entendido que se degrada más rápidamente los combustibles que tienen bio. A ver, no hay nada normativo en cuanto a cada cuánto hacer el reemplazo del combustible, lo que sí dice que hay que chequear periódicamente cómo está el combustible y en caso que empiece a tener solidificaciones, porque se empieza a poner el diésel como gomoso, en ese caso hay que reemplazar limpiar el tanque de combustible y hacer un reemplazo total del combustible del tanque. Realmente el consumo de combustible es muy poco, porque yo la bomba la voy a prender media hora por semana, y a lo sumo una hora, media hora cuando hago la curva de bombeo una vez por año. Si no tengo siniestros, si yo la bomba no la uso para otras pruebas, que claramente no debería, es muy probable que no llegue a consumir todo el combustible y es una buena práctica que la empresa que hace el mantenimiento constantemente esté chequeando ese combustible a ver si hay que reemplazarlo. Y con respecto al agua, ahí lo que hay que ver es la calidad de agua que yo tengo y la zona donde la tengo. El primer punto básico para una red de incendios, yo la red de incendios no la tengo que usar para ningún otro uso. Una, porque no corresponde, porque tiene que estar disponible para una emergencia, y por un tema de duración, si yo estoy constantemente recirculando el agua a la red de incendio, lo que hago es meter agua nueva con mayor nivel de oxígeno y eso produce mayor eh, oxidación. Entonces, repito, no soy un experto en este tema, pero esa es la idea. Entonces, el agua estancada en la red de incendio, una vez que se consumió parte del oxígeno, ya el poder de oxidación es mucho menor. Ahora, tengo que verificar otros parámetros. Si el agua es muy dura, que me puede generar sarro, me puede complicar las válvulas, sí, en ese punto es ideal agregar un calcio o algo para ablandar el agua. Ahora está muy en boga, muy en boca de todos el tema de las famosas ferrobacterias, que es una bacteria que se genera que produce corrosión interna de la cañería. Bueno, en ese caso está habiendo productos o empresas que se dedican a vender productos de dosificación dentro de los tanques de incendio. Básicamente, para que tengan una idea, lo ideal es, depende con qué agua van a llegar el tanque de incendio, que manden a hacer algún laboratorio, un análisis del agua, y en función a que le dé, que los especialistas en eso le recomienden algún producto para dosificar. No tanto porque me afecte el rendimiento de los equipos o el poder de extinción, sino sobre todo en busca de cuidar la red de incendio a lo largo del tiempo, ¿no? Está bien. Bueno, después hay algunas que son por ahí un poco técnicas, te las voy a pasar por el chat, pero si te parece, y para no extendernos demasiado, avanzar con lo que te queda de la presentación, así ya después habilitamos dos o tres preguntas y listo. Bueno, quedo también sujeto a que en algún momento me puedan enviar un correo o me busquen por LinkedIn si tienen más consultas. Hay temas muy técnicos que yo tengo que repreguntar y bueno, y encontrar un poquito la solución, pero la idea es que compartir el conocimiento y que todos tengan acceso a la respuesta, ¿verdad? Bueno, Así es. sigo un poquito, Cristian. Dale.
Bueno, esto es un pequeño sesión de fotografías que fuimos sacando, no vamos a decir de qué clientes, generalmente de obras que hacemos mantenimiento, donde observamos algunos errores habituales, algunas cosas que quizás se podrían evitar sin una gran inversión económica y que sumarían. Por ejemplo, en este caso, el sistema parece estar bien diseñado, fíjense la base del equipo bombeo, el grouting, está el tablero. No necesariamente tiene que ser una casilla de material perfectamente hecha para alojar la bomba. No es recomendable esto de, como dice acá, prácticamente en la intemperie y sobre todo que cualquiera pueda acceder. En eso la norma es bastante celosa. Eh, la palabra en inglés, si uno la traduce, es vandalismo. Yo entiendo que se refiere a algo intencional o no intencional. Fíjense la posición donde está el tablero controlador de la bomba, que está acá. Si este sistema no llega a estar censado, conectado al sistema de detección como debería y como lo recomienda la norma, y pasa alguien que no conoce y ve la perilla que dice automático y la pone en manual, ya está. Puede haber cualquier siniestro en la planta, la presión va a bajar, pero la bomba al estar en manual no va a arrancar. O sea, es algo realmente muy crítico. Puedo tener un sistema de incendio de primera, con una bomba de primera, y no va a arrancar porque alguien pasó y la puso en manual. Eso, que cierran alguna válvula, o sea, la recomendación es que la sala de bomba esté un poquito más protegida. Lo mismo, este mismo caso. No hay problema que sea así un techo de chapa, una estructura metálica. Fíjense que en este caso rodearla con un alambre o con alguna malla de protección sería algo realmente menor en cuanto a costo y sumaría mucho en cuanto a tener protegidos los equipos bomberos. Bueno, esto es algo muy característico, una bomba centrífuga tomando un tanque enterrado. Si bien, porque mucha gente dice el tema del NPCH o del AMPA, es cierto que las bombas de centrífugas tienen una cierta capacidad de succionar, más allá que la bomba, que la norma, perdón, me diga que no, que tiene que tener una alimentación positiva, el problema de esto, para cualquiera que trabaja con bombas, sabe que va a succionar en tanto y en cuanto la cañería tenga agua. Si la cañería no tiene agua, es lo que se llama que la bomba no está cebada y no va a succionar nada. Yo para esto he visto sistemas caseros, por ejemplo, con una retención en la parte de abajo y un tanquecito chiquito de agua puesto arriba que mantiene lleno la cañería de aspiración y hace que esto sea viable. Eso, desde el punto de vista técnico, es viable, no es recomendable, por lo menos no para nosotros, y claramente no cumple con la norma. Yo no digo que sea algo que no funciona, digo que no es del todo confiable. Si tengo una pérdida en la retención y se me vacía la columna, esta bomba no va a funcionar nada si tiene aire. Y lo más importante, claramente que no cumplo con la normativa que estamos estudiando en este caso. Bueno, el tema de los codos, fíjense, en los dos casos, el codo, lo mismo que le expliqué antes, seguramente la respuesta sería, pero la bomba anda. Sí, la bomba anda y seguramente dé la curva, pero bueno, nos apegamos a una norma, hay un punto que explica que no se puede, y la teoría del por qué no está dada. Si la bomba ya está montada es un problema, yo siempre explico lo mismo, esto lo ideal es que para la gente que diseña lo tenga en cuenta en el diseño. Con esta bomba ya montada hay que hacer una obra para que este codo no esté ahí, y a veces se puede y a veces no. Si uno esto lo agarra en una etapa de diseño, de ingeniería, por eso es muy importante hacer un diseño de la red antes de hacer la obra, esto es fácilmente evitable. Y acá, bueno, lo ven, una mariposa en la aspiración. Lo mismo, yo acá no digo que no funcione, en definitiva es una válvula de bloqueo, no es la que pide la normativa en este caso. Si uno está auditando un sistema que tiene que cumplir en FPA 20, en este caso, en este punto particular, no lo estaría cumpliendo. Bueno, cañería de recirculación en lugar de colocar una válvula de purga automática. Recuerden que yo les comentaba que si la bomba trabaja a caudal cero durante mucho tiempo, el agua se recalienta en la carcasa y eso me produce vapores que me producen cavitación y me pueden afectar la duración del equipo. Tanto para bombas eléctricas como para bombas diésel refrigeradas por radiador, que yo no tengo ningún consumo de agua, lo que la norma me pide es poner una válvula de medio de 3/4 pulgadas, una válvula chica, que cerca de la presión del shutoff libere un poco de presión. Eso significaría que si yo estoy trabajando a caudal cero, estoy aliviando, o estoy recirculando, mejor dicho, no aliviando, estoy recirculando un poco de agua. O sea, entra un poquito de agua nueva al tanque y yo luego un poco de agua y hago que esa agua trabajando ahí
no se caliente. Si la bomba es una bomba diésel con un sistema de intercambiador de calor, lo vamos a ver un poquito más adelante, en ese caso no hace falta colocar esta bomba porque el propio intercambiador, el intercambiador de calor, toma agua de la impulsión, enfría el líquido refrigerante, justamente en esta parte, en el intercambiador de calor, y eso es lo que me enfría el refrigerante del motor, una especie de motor de barco en ese caso. Entonces, en ese caso no hace falta esta válvula porque constantemente el sistema de refrigeración del motor está consumiendo un poquito del agua de la impulsión. Bueno, válvula, fíjense, esto es interesante, ¿ven? La válvula de alivio sin descarga visual, es más, la mandan a otra cañería directamente, lo cual no debería ser así, esto debería ir al exterior o a un drenaje. Si es al exterior, yo puedo cortar la cañería apenas saliendo de la sala de bomba, con un corte salame, digamos, con la cañería saliendo al aire, y yo visualmente veo. Si yo veo un drenaje en piso o algo que no veo, en esta parte debería colocar el cono visual. Acá marca como error que no tiene descarga visual, y sobre todo el otro error es dónde está conectada, claramente no puede estar conectada acá. Y fíjense el caño de escape sin aislar, lo mismo, no es algo que es grave, puede ser peligroso por el tema de la temperatura, puede ser incómodo, pero quizás en un siniestro de varias horas levante bastante temperatura dentro de la sala de bomba. Bueno, acá hay unos cuantos errores en esta sala. Fíjense las válvulas mariposa, que son a palanca. Lo mismo, yo no digo que no funcionen, cumple la función. La norma lo ve desde el punto de vista que si yo esa válvula con el equipo andando y con un caudal erogándose la cierro de golpe, ahí sí voy a generar un golpe de ariete o voy a generar un efecto dinámico importante en la cañería. Por eso todas las válvulas deben ser de cierre lento, con reductores o válvulas exclusas. Bueno, independientemente del tamaño de la bomba, fíjense, claramente es un tanque muy chiquito, 50 litros, no da ni para las bombas más chicas. Conexiones de mangueras, muy desprolijo, tiró en el piso, en la parte exterior de la sala de bomba, accesible a todo el mundo. Fíjense el nivel de salida, si bien yo no estoy viendo la parte dentro de la sala de bomba, difícilmente la bomba de transferencia esté a ese nivel. La bomba de transferencia siempre está de la mitad de la bomba para arriba y esto está prácticamente en el piso. Por eso generalmente los tanques de combustible de los equipos diésel, ustedes van a ver que se les colocan unas patas y el tanque queda bastante alto por este tema, para que como vimos en el gráfico, la salida del tanque de combustible esté alimentando por gravedad a la bomba de transferencia. Bueno, otro caso de algo de que, no digo que no se pueda o que no funcione, simplemente yo acá no estoy cumpliendo la norma, el manifold está tomado directamente de la cañería troncal, cuando en realidad el layout que vimos de la sala de bomba, eso se puede analizar bien en los gráficos en FPA, es a la salida del equipo bombeo, se coloca una válvula de retención, se coloca la válvula de alivio, y entre la retención y la válvula de corte, la mariposa, el corte de toda la cañería de impulsión, estaría la derivación al manifold. En este caso una está tomado directamente de la troncal, y dos, fíjense, acá, una válvula esférica a palanca y alimentando algún servicio desde el manifold. Que algún servicio que por la idea, por lo que sea acá, puede ser de incendio o no, porque la cañería principal de incendio aparentemente es esta. Esto probablemente vaya para otro servicio. Tal cual, conexión a otros servicios. Bueno, la recomendación de la norma es otro punto muy discutido acá. Vuelvo a lo mismo, estamos hoy analizando una norma donde la norma es clara y dice que cada equipo de bombeo tiene que tener su línea de sensado. O sea, desde la cañería de impulsión de cada equipo de bombeo hasta el tablero de control de cada equipo de bombeo, esa línea de sensado tiene que ser independiente. Yo tengo la motobomba y tengo la jockey, tengo dos líneas de sensado. Tengo dos motobombas y la jockey, tengo tres líneas de sensado. Esto en este caso lo que es una sola línea de sensado con los tres presostatos puestos. Tiene una valvulita de corte, que la recomendación es que no esté, o por lo menos que esté con un candado, porque lo mismo, si cualquiera me cierra esta valvulita y me deja el presóstato, me deja presión en el presóstato, el equipo de bombeo nunca se entera de la baja de presión de la línea y no arranca. Y bueno, la cañería es de hierro, la cañería, más allá que lo exija la NFPA, yo entiendo que esto es razonable porque la cañería de hierro puede desprender algunas partículas, se puede ir oxidando, alguna escoria que me puede afectar a los instrumentos. Realmente es un tramo muy chico de cañería
que no tiene un impacto económico hacerlo en acero inoxidable. Muchas veces se discute esto desde el punto de vista que, bueno, como que la NFPA agrega mucho sobrecosto a la instalación. En algunas cosas puede ser, a medida que yo estoy instalando un equipo cada vez más grande y un sistema más complejo, esta clase de costos, de ahorro, son secundarios, no impactan en el costo de un sistema. Y finalmente, antes de entrar en la parte de mantenimiento, esto les quería comentar un poquito esto, diésel versus eléctrica. Esto sería toda una presentación aparte con cuentas, pero lo único que quiero que se lleven cada uno como concepto, desde el punto de vista, las diferencias que hay, ¿no? Claro, diésel versus eléctrica es las diferencias, los pros y los contras de uno y de otro. La ventaja de la eléctrica, claramente, que es más sencilla, requiere menos mantenimiento, tiene menos partes móviles que un motor diésel. La desventaja puede ser el suministro eléctrico, en cuanto a la norma pide que el suministro eléctrico sea una fuente segura, y después hay una parte, en un apéndice, donde dice que es una fuente segura, que es una fuente que no sufra más de, estadísticamente, tantos minutos de corte al año. Bueno, nosotros generalmente no cumplimos con eso, entonces lo primero que yo tengo que tener en cuenta es, si yo voy a colocar una bomba eléctrica y no tengo un suministro eléctrico seguro, como nos pasa en el 90% de nuestros casos, la tengo que vincular, o la tengo que alimentar alternativamente con un grupo electrógeno. Y para eso debo colocar un elemento, que es un tablero automático de transferencia, para que si se corta la luz de línea, me transmute al grupo electrógeno. Y el grupo electrógeno lo tengo que mantener como un motor diésel. ¿Por qué hago esta aclaración? A ver, para extinguir el incendio, mientras cumplan con la curva que tienen que cumplir, a la red le da lo mismo que sea moto o diésel. Acá generalmente hay un tema de mantenimiento y de costo. Y yo hago mucho hincapié en esto porque el costo de la bomba eléctrica, en principio, es tentador porque siempre es menor al de la bomba diésel. Ahora bien, lo que justamente quiero que se lleven es, cuando hagan esta evaluación, sobre todo la gente que tiene que tomar decisiones en planta de qué equipo comprar, que haga el costo del equipo instalado y no solamente equipo contra equipo. ¿A qué voy? Equipo contra equipo puede ser que la eléctrica sea más económica. Si yo a la eléctrica le sumo que le tengo que agregar el grupo electrógeno, o si ya lo tengo en planta, como mínimo le tengo que agregar el tablero automático de transferencia, y tengo que cumplir con todos los requerimientos eléctricos para alimentar una bomba de esta potencia, que lo mismo, si quiero cumplir en FPA, tiene unos requerimientos altos en cuanto a instalación eléctrica, a las corrientes de cortocircuito, a las tensiones de arranque. No es una instalación económica. Eh, Depende de la situación económica del país y el momento, conviene más uno u otro equipo de bombeo, y hay curvas para eso. Pero para que tengan idea, en caudales chicos generalmente conviene la electrobomba. Pasando los 500 galones, 1000 galones, o sea, los 200 metros cúbicos horas para arriba, empieza a convenir económicamente la motobomba. Y quizás en caudales muy grandes, yéndome al otro extremo, 5000 galones, cosas muy, muy grandes, quizás vuelva a convenir la eléctrica, porque bueno, motores de más de 800, 1000 HP son muy costosos. Eh, Quería hacer esta breve explicación porque es una pregunta muy habitual, si pongo moto o electro, o como surgió la pregunta de, bueno, la compañía de seguro me pide bomba principal y backup. Bueno, la NFPA no lo exige, lo puede exigir la autoridad local, lo puede exigir una reglamentación, y hay que colocar dos equipos de bombeo. Puede ser un eléctrico o un diésel, o como yo les digo, en realidad busquen el más económico y quizás se pueda poner dos de ese, dos eléctricos en un caso o dos diésel en el otro. Eso, en definitiva, es una decisión económica y después de mantenimiento. La bomba diésel tiene un poquito más de mantenimiento. Bueno, Cristian, hasta acá fue lo que fue bombas, la parte teórica. Después tengo 4 o 5 slides de mantenimiento para que se lleven una idea del mantenimiento de los equipos. Bueno, tengo una que varios han preguntado sobre el tema de backup y motores, si uno, si otro. Es más, uno preguntó si tengo una bomba eléctrica, si tengo que tener una fuente alternativa de energía, por si se me corta la luz y estoy Sí, alimentado de un sistema público. sí. Vuelvo a lo mismo. Sí, desde el sentido común, claramente, y depende uno de dónde tenga la empresa, si es un lugar donde sufre cortes frecuentes, lo tiene que tener.
Perfecto. Una primera medida, que es lo que exigen todos, es que la bomba esté alimentada antes de la seccionadora general de la planta, suponiendo que es una industria, porque lo primero que hace bomberos generalmente en un incendio es cortar la luz. Si yo ya la bomba la tengo conectada después de la seccionadora, cuando corten la luz me van a dejar sin red de incendio. Pero después tengo el problema del corte general. Volviendo al tema, analizando particularmente la NFPA, cuando habla de una fuente segura, no es un dato subjetivo. Hay una parte, después un apéndice, que menciona que es segura y que no. Y en ese caso sí tiene que tener el respaldo del grupo electrógeno y tiene que tener este tablero automático de transferencia, que le hago mucho hincapié porque no tengo los valores ahora, pero suele ser un porcentaje importante del valor del equipo bombeo, este elemento que lo que hace es transmutar entre la red de planta o la red pública y el grupo electrógeno. Y en definitiva el grupo electrógeno le va a tener que terminar haciendo el mismo mantenimiento que una motobomba. Bien, 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 Damián. Y otra de las preguntas que me parece interesante es que a veces ocurre o que yo le he escuchado es que si hay bombas que su enfriamiento es con agua que pierde o sale del eje. Me imagino que el goteo que tiene que tener el eje. Sí, hay bombas que vienen con sello mecánico y hay bombas que vienen con prensa estopa. En el caso de los prensa estopa, sí, tiene que tener un pequeño goteo, eso significa que la propia agua está refrigerando el eje. Esa empaquetadura se reemplaza, es un trabajo habitual de los técnicos de mantenimiento, digamos. Es uno de los puntos a chequear durante los mantenimientos. Bien, perfecto, Damián. Adelante con esta última parte. Bueno, esto, ya te digo, Cristian, la idea es que se lleven un pequeño conocimiento, que conozcan la NFPA 25, es la norma que habla de mantenimiento, no solo de bombas, sino de todos los sistemas hidráulicos, hidrantes, sistemas de espuma, sistemas de rociadores automáticos, y tiene su capítulo de el mantenimiento de bombas. Yo voy a marcar 2 o 3 tips, a ver, en los testeos de las bombas, y los mantenimientos y las pruebas que hay que hacer a la bomba, algo muy, muy básico para que tengan una idea. Esta es una norma de por sí, aparte de la 20, que habría que consultarla de manera particular. Bueno, tengan en cuenta para una puesta en marcha, ya sea la primera puesta en marcha, la primera vez que pongo el equipo de bombeo, tiene todo un protocolo especial, hay otra capacitación para eso, que es el startup de la bomba, donde los fabricantes y la norma dicen un montón de chequeos. Esta puesta en marcha hace referencia a que yo los equipos bomberos los tengo que probar todas las semanas, eso es lo que pide la norma 25. Fíjense acá, está marcado, en el caso de electrobomba son 10 minutos, en el caso de la motobomba 30 minutos. Yo tengo que 30 minutos por semana prender la motobomba. Yo lo tendría que tener en mi esquema de mantenimiento, la gente de mantenimiento lo tendría que controlar. Los equipos ULFM o los equipos que cumplen con el FPA 20 tienen un contador de horas, que lo que me hacen es me cuentan las horas totales de marcha del equipo, y eso es algo bastante alcahuete, por así decir, porque ahí es uno donde se da cuenta que dice, bueno, una bomba instalada hace 10 años tendría que tener a media hora por semana tantas horas, y cuando uno va al contador tiene 5 o 6 horas, con lo cual no la estuvieron poniendo en marcha. Eso es algo que las compañías de seguros miran mucho, que ese contador esté. Después, obviamente, si la ponen en marcha 2 horas una vez por mes, bueno, en la cantidad de suma de horas va a ser lo mismo que 4 veces 30 minutos. La norma pide que una vez por semana se la pruebe 30 minutos. Fíjense, acá hay una serie de requisitos, después si va a estar la presentación lo pueden ver, de cosas que hay que chequear antes de poner en marcha. Que el contador esté en automático, los filtros del intercambiador de calor, para la pregunta esa que decía de cómo se refrigera el motor. Bueno, los motores se refrigeran o por radiador o por intercambiador de calor. En el caso de intercambiador de calor, es muy importante revisar los filtros. Hay que desarmarlos y ver que el canasto esté limpio, porque nos ha pasado en la empresa de equipos que se funden porque no pasa agua a través del circuito. El circuito de refrigeración, ahora hay una foto, yo se voy a mostrar, tiene un bypass y está preparado, pero si tanto en la línea principal como el bypass, los filtros están sucios, el agua no pasa. Y es habitual que se tamen porque, por ejemplo, en tanques que no están cubiertos o que no tienen un buen mantenimiento, por ejemplo, me ha pasado un tanque que está sin techo cerca de un lugar de pinos. Se llena de esos palitos y esos palitos entran por la cañería de succión y tapan esos filtros. Y ha pasado que la bomba se ha puesto en funcionamiento, no está correctamente señalizada, no hace el reporte de la guardia, estuvo funcionando 15, 20 horas seguidas sin que nadie la atienda, y encima, con poca agua en el circuito, se termina
se termina quemando. Después hay que medir los niveles de combustible, no lo menciona acá, pero un sistema de mantenimiento, cuando uno habla de la pura marcha, la sala de bombas tiene que ir hasta el tanque de agua, a ver que el tanque tenga agua, a ver que la válvula de succión está abierta. Bueno, esto, la NFPA tiene planillas tipo checklist para chequear todo eso. Yo acá le hago un pequeño resumen para que vean lo importante de tener un mantenimiento del sistema contra incendio, con personal propio o subcontratado, pero que lo importante es de que se haga semanalmente este chequeo. Contactores de arranque, que marca acá al final, y baterías. Bueno, el sistema de incendio tiene, las bombas de incendio que cumple la NFPA tienen varias formas de arranque, ya hablamos, tiene la forma automática. Las motobombas vienen con un sistema dual, como si fuera duplicado, una seguridad, donde tengo dos arranques independientes, con 2 juegos de baterías independientes. Bueno, hay que probar los 2 juegos de batería, hay que probar que arranquen manual, hay que probar que arranquen automático, hay que hacerle todos los chequeos esos semanalmente. Acá, fíjense el primer punto, controles durante la puesta en marcha. La pregunta que me hicieron, una de las cosas que hay que mirar es justamente la empaquetadura. Tiene que tener un pequeño goteo para refrigerar, no tiene que ser un chorro muy grande, entonces semanalmente tienen que ajustarse, si hace falta ajustar, generalmente no, pero hay que chequear por lo menos cómo está la empaquetadura o los prensa-estopa. Ver la temperatura de los rodamientos, hacer inspecciones visuales de mangueras y cañerías, no hace falta hacer nada más, pero que sea visualmente, que haya presión en el intercambiador de calor, que haya presión de aceite, chequeo de las revoluciones, tengo que tener en cuenta qué revoluciones son las seteadas normalmente para el motor y tengo que ver que esté girando en eso, la salida de los escapes, chequear que el escape esté, que no esté obstruido. Algunas cosas parecen obvias, pero no lo son tanto. A veces los escapes salen para arriba y los pájaros suelen hacer un nido o algo, sobre todo en plantas donde no se prende habitualmente, y si después el escape no tiene libre salida para los gases, lo que me hace es me baja el rendimiento del equipo también. Bueno, traje esto porque dentro de lo que son motobombas en el país, lo más habitual es este sistema de bombas refrigeradas por intercambiador de calor, en donde este circuito que ustedes ven acá, que ven estas 2 cañerías, hacia la izquierda yo vengo, digamos, de la bomba, de la impulsión de la bomba, el agua viene por acá, pasa y va al intercambiador de calor, donde el agua esta de la red de incendio enfría mediante un intercambiador de calor el líquido refrigerante, y esa agua se tira a drenaje o se retorna al tanque. También tiene que ser visible eso. Los que tengan posibilidad de acceder a esta clase de equipos certificados o de equipos homologados, seguramente van a reconocer este cuadro. Probablemente no lo reconozcan con estos cartelitos de normal abierto, normal cerrado, porque esto es algo relativamente nuevo, hará 6, 7 años que una de las NFPA empezó a pedir que los equipos vengan con este cartel, en donde claramente me está marcando qué válvula tiene que estar abierta y qué válvula tiene que estar cerrada. La línea de abajo, donde está normalmente abierta, es el circuito normal por el que va a pasar el agua. El circuito de arriba es el importante de por qué tiene que, una de las cosas por lo cual tiene que ir una persona cuando el equipo está funcionando. Si yo tengo un siniestro, tiene que estar chequeando la temperatura, fíjense acá, tiene que estar chequeando la temperatura. Si la temperatura pasa de 60 a 70 grados, no recuerdo el valor exacto, tiene que abrir estas válvulas que dicen normalmente cerradas para permitir el bypass del agua del circuito de refrigeración. Normalmente está cerrado porque esto está controlado por una solenoide y este sistema, cuando la bomba está apagada, no está permitiendo que el agua pase a través de acá y se me vaya a drenaje, porque si esto va a drenaje, yo estaría vaciando el tanque por acá. Entonces esta línea está cerrada y enciende automáticamente cuando prende la bomba. Ahora, si durante un incendio yo estoy teniendo demasiada temperatura en el motor, puedo abrir estas 2 válvulas y aumentar el caudal de circulación. Bueno, y para que tengan una idea, porque es una pregunta bastante habitual, si yo puedo ver el estado del aceite o el estado de los filtros, o es por cantidad de horas de uso, o bueno, la verdad lo que dice la norma es que independientemente del estado, anualmente yo tengo que cambiar el aceite, el combustible y el refrigerante. Fíjense que si yo hago la cuenta para 50 horas de trabajo y lo prendo media hora todas las semanas y le agrego un par de pruebas,
no estoy llegando o estoy apenas pasando la mitad de duración de lo que el fabricante del aceite me puede decir. Sin embargo, la recomendación es anualmente programar el servicio y cambiar los filtros, el refrigerante y los fluidos del motor para preservarlo. La norma lo que me pide sí o sí que los filtros los cambie anualmente, independientemente del estado, independientemente de las horas de uso. Y después, bianualmente, que esto es algo que no se suele hacer, porque generalmente se tiende a hacer el mantenimiento anual de las bombas, pero este es como que no se le da tanta importancia, también es un requisito de la norma, cada 2 años cambiar las mangueras y las correas. Lo mismo, independientemente de las horas de uso, independientemente del estado. Recalco lo mismo, esto es la recomendación de una normativa específica para estos casos. Esto no tiene nada que ver ni con la duración real, ni con lo que algún fabricante pueda recomendar, o lo que el uso pueda haber, o con lo que el mecánico de planta pueda determinar. Si uno va a hacer un mantenimiento de acuerdo a NFPA, bueno, todos los años hay que cambiar las baterías, el aceite y los filtros, y cada 2 años hay que cambiar las mangueras y las válvulas. Bueno, y ahí termino, Cristian, por lo menos con un pequeño repaso de mantenimientos de bombas. Bueno, Damián, muchas gracias antes que nada. Ya tenemos un montón de preguntas que creo que lo mejor va a ser que te las pases porque hay de todo tipo y color. Creo que la explicación fue más que Ok, fue más que suficiente. No queremos robarte más tiempo a vos y tampoco de las personas que ya están con nosotros y se han mantenido durante toda esta presentación. Queremos darte las gracias en nombre de Calcium. Voy a poner la camarita si parece un poco más. Ahí está. Por favor, Damián, no sé si sí. alguno te vio la cara, a ver si podés poner. Ahí está Damián, ese es Damián, Sí, perfecto. porque al final de la presentación no No lo la pusimos, hemos, no, pero la idea era no la vi. que no distraiga. Ahí está, Bueno, Damián, de muy parte bien. de los que hacemos Calcid, de todo el equipo de trabajo que está conmigo, agradecerte por tu presentación. Acá estamos viendo por el chat, yo después te lo voy a pasar, que están todos súper contentos y muy conformes Bueno, con tu buenísimo. presentación. Me alegra Se- que lo hayan podido escuchar. Es la primera vez que la doy así. Es un poco extraño, es impersonal. Pero bueno, siéntanse libres de escribirme, ya sea en mi LinkedIn o me buscan algún correo. Y bueno, con ustedes, con Carsig, agradecerles como siempre que nos dejen participar, que apoyen a la difusión de esta normativa, que en definitiva yo creo que levanta la vara para todos los sistemas de incendio. Nosotros estamos interesados en que las normas se conozcan y se vayan pidiendo y que las empresas tomen conciencia de la importancia. Y como siempre, Cristian, contá conmigo, Arturo también. Saben que tanto yo como la empresa, como Damianich, estamos a disposición. Bueno, perfecto. Vamos a armar otro para responder todas las 350 preguntas que nos quedaron en esta. Pero insisto, es un tema No hay problema. es apasionante. Yo por las Sí, preguntas que veo, más o menos me imagino las realidades de cada uno. Y quizás muchas de las fotos que pusiste encajarían en las situaciones de ellos. Así que nuevamente de parte de Calcí agradecerte, agradecerle a todas las personas que bueno, han estado presentes, que hubo, insisto, de Argentina, de Bolivia, de Brasil, de Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Guatemala, Paraguay, Uruguay, Venezuela y hasta de Estados Unidos nos han estado mirando y muy bien. observando, e insisto, y aprendiendo de vos y este tema que da para mucho más. Yo también tengo unas 300 preguntas que son mías, pero bueno, esto da más para Bueno, una situación un poco más avanzada. Damián, muy muchísimas bien. gracias. Muchísimas Gracias a vos, gracias. Cristian. No, por favor, gracias a toda la gente que estuvo presente en la conferencia, que nos estuvo con nosotros durante estas 2 horas. Esperemos que les haya servido, o al menos por algunas preguntas que he visto, que haya sido de punta de lanza y de investigación para que puedan seguir adelante con la formación o con preguntas directas a los especialistas, como en este caso de Damián y toda la gente de Damianich. Así que muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por estar presentes, por acompañarnos en cada una de nuestras conferencias y seguramente nos vamos a ver en la próxima semana con la nueva presentación o la nueva conferencia. Damián, nuevamente, muchísimas Muy bien. gracias y nos vemos en Gracias, la Cristian. próxima. Nos estamos viendo. Chau, chau. Dale, Gracias a todos los gracias. participantes. Gente, gracias, nos vemos en la próxima.